Van Gogh es uno de los pintores más famosos, no solamente por las diferentes interpretaciones que se hacen de su obra, sino también por todo el impacto cultural que vemos prácticamente a diario. Sin embargo, a pesar de que lo más popular son sus trabajos al óleo, él dejó más de 1600 dibujos. Por eso, en este video le dedicaré un espacio para que veamos estos trabajos donde encontraremos prácticamente de todo. Bocetos de sus obras más famosas, diferentes aplicaciones de lápiz y tinta, arquitectura e incluso estudios anatómicos. Como obviamente van a quedar muchos dibujos por fuera, en la descripción te dejé el enlace a vangoghgallery.com donde podrás encontrar muchos de estos trabajos, además de pinturas y los dibujos que enviaba en las cartas. Vamos a empezar, como es muy obvio, por La Noche Estrellada. Este es un trabajo que Van Gogh hizo mientras estaba en el manicomio de St. Paul, y un detalle interesante es que el pueblo que aparece es imaginario porque la ventana donde estaba Vincent no era posible verlo. Más adelante Van Gogh haría una copia en tinta de esta versión y conservaría el efecto de sus pinceladas. Esto también lo haría en otras pinturas, como por ejemplo Las dos mujeres y los cipreses, donde en sus dibujos además integra las dos versiones que hizo en pintura, añadiendo diferentes detalles que tienen en común. Otro cuadro muy famoso es La Noche sobre el Ródano. Este trabajo lo hizo antes de La Noche Estrellada, que ya conocemos, y junto con La Terraza de Café por la Noche fueron los primeros trabajos donde Van Gogh utilizó los fondos con estrellas. De este cuadro hay un boceto que le envió a Eugene Bock en una carta. Y bueno, te preguntarás, ¿este humano Eugene Bock quién era? Bueno, pues él fue un pintor impresionista que también tenía un vínculo con Van Gogh, y justamente es uno de los retratos que aparece en la primera versión de La Habitación de Arles, que por si no sabías tuvo 3 versiones diferentes y de la cual también hizo bocetos en sus cartas. Por el lado de los retratos también encontramos diferentes versiones en tinta, como por ejemplo del cartero Joseph Roulin. Él fue uno de los amigos de Van Gogh y cuando él no tenía la posibilidad de pagar modelos profesionales, junto con su familia posaba para que él pudiera hacer más retratos. Otro trabajo que me pareció muy interesante es el del modelo Suavo, porque en la pintura vemos colores en el fondo muy brillantes y muy planos, pero además hizo una acuarela y en el dibujo utilizó la aplicación más cercana a las pinceladas que conocemos y además el puntillismo en el rostro. Eso lo vemos también en la Avenida de los Álamos, donde la pintura tuvo varias versiones según la estación del año, y en el dibujo también habían diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en las copas de los árboles se utilizaba un difuminado cuando eran muy frondosos, mientras que en la parte ya de invierno utilizaba el entramado en tinta. Otro ejemplo donde vemos diferencias entre el cuadro y los bocetos en la vista de San Marís, donde en la pintura vemos que el protagonismo lo tienen los colores en la iglesia y en el pueblo, mientras que en el dibujo el protagonismo se lo lleva el contraste con el sol. Este efecto también lo aplicó en otros dibujos. Pero esta ambivalencia no solamente la vemos en su propio trabajo, sino que también hizo 21 representaciones de la obra de Millet. Tanto la obra como la filosofía de Millet eran algo que Van Gogh admiraba profundamente, e incluso cuando estuvo en una galería donde se exponía su trabajo, él llegó a decir que era como estar en Tierra Santa, aunque nunca llegó a conocerlo personalmente. En los dibujos vemos copias del Sembrador y del más famoso de todos, que es el Ángelus, que entre otras cosas fue una de las obsesiones de Salvador Dalí. Ahora bien, el Van Gogh paisajista no solamente se limitó a los campos de trigo o a los pueblos, sino que en sus dibujos hizo representaciones de edificios como fábricas. Para él, esta era una forma de exponer y sacar a la luz a esos oficios y trabajadores que normalmente permanecían en el anonimato. Por eso vemos que los agricultores ocupan una gran parte de su obra, también influido por Millet, pero adicionalmente a eso hizo retratos de tejedores y los telares.
Otros de sus dibujos también reflejaban el contexto social en el que se encontraba, como por ejemplo la repartición de la sopa o la acuarela Los pobres y el dinero. En estos trabajos vemos aplicaciones que van desde los bocetos más sencillos hasta el uso del claroscuro con un alto nivel de detalle. Otro de los aspectos interesantes de los dibujos de Van Gogh tiene que ver con el estudio anatómico. Para muchos, Van Gogh no tenía una formación artística de manera formal, pero la realidad es que él pasó por varias academias de arte y además una gran parte de su vida él estuvo inmerso en una comunidad artística, lo que le permitió conocer a otros artistas como por ejemplo Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec o Signac. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? En este trabajo académico vemos estudios de manos y figura humana. Un dibujo que me llamó mucho la atención por su historia es el del anciano con la cabeza en las manos. De este dibujo hizo una primera versión en 1882 y luego haría una litografía en la que colocó su firma y abajo el texto En la puerta de la eternidad, que es justamente el título de la película que se estrenó en 2018 y dicho sea de paso te recomiendo que la veas. Esta idea la exploró en muchas otras versiones y también la explicó en sus cartas como parte de la influencia que ejercía Millet, pero no se quedó solamente en dibujos, porque 8 años después retomaría la versión inicial y haría una representación en el óleo. Esto lo hizo en mayo de 1890, 2 meses antes de morir. Lo interesante de explorar todos estos trabajos es poder acercarnos a Van Gogh desde otra perspectiva, desmitificar también alguna de esas versiones que dicen que él no sabía dibujar, no tenía formación académica, que sus pinturas eran por ejemplo producto de la locura o que las pinceladas eran siempre las mismas. Como vemos, en sus dibujos hay un montón de versiones de diferentes aplicaciones, así que si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que conozcan más acerca de Van Gogh. Y si quieres que hable sobre algún otro artista en el canal, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.